Buenos días, agradezco la atención a la convocatoria que nos reúne y siendo las 12:48 horas del viernes 16 de diciembre del año 2022, iniciamos la presente sesión ordinaria a la que fuimos debidamente convocados. Solicito que el secretario técnico pase lista y verifique el foro. Claro que sí, presidente. Maestra Mónica Gutiérrez García. Presente. Maestro Fernando Gómez Carrasco. Licenciada Viridiana Elizabeth Rizo García. Presente. Siendo así que en este momento existe quórum legal para realizar la presente sesión, declaro abierta la cuarta sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Inspección, Aplicación y Vigilancia de Reglamentos. Por lo tanto, los acuerdos que se adoptan en ella serán válidos para todos los efectos legales a los que haya lugar. Sí. Continuando con el orden les propongo la lectura del orden del día. El punto número 1 sería la lista de asistencia y comprobación del quórum legal. El punto número 2 es la instalación de la asamblea. El punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, proyecto de reforma al reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contrataciones para el municipio de La Huerta, Jalisco. Punto número 5, proyecto de reglamento de cementerios para el municipio de La Huerta, Jalisco. Punto número 6, proyecto de reglamento de catastro para el municipio de La Huerta, Jalisco. Punto número 7, proyecto de reglamento de rastro municipal de La Huerta, Jalisco. Punto número 8, asuntos generales. Punto número 9, clausura. Integrantes de la comisión, a su consideración el orden del día. ¿Sí hay alguna observación? ¿No? Al no haber consideraciones, solicito al secretario que consulte en votación económica la aprobación del orden del día. Claro que sí. Le solicito a los miembros de esta comisión si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Por la afirmativa, si pueden levantar su mano. Muchas gracias. Aprobado con 2 votos. Continuemos con el orden del día, secretario. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día, el cual lleva por nombre proyecto de reforma al reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contrataciones para el municipio de La Huerta, Jalisco. Si me permiten cederle el uso de la voz al licenciado Carlos Aceves para que nos apoye con una información. Gracias. Bueno, en este tenor de ideas, hacer una mención que se propone una reforma al reglamento de adquisiciones, ¿sí? Derivado a que, bueno, el reglamento actual no está adecuado a la situación real del municipio. En su momento se hizo uno en el año, creo que 2019, que estaba acorde a la legislación estatal vigente en ese momento, pero bueno, actualmente hemos venido sufriendo unas reformas y tenemos que adaptar nuestro reglamento como tal. Para este tenor de ideas, si me permite, me gustaría dar la exposición de motivos a las reformas. Se reforman previamente, se propone reformar el artículo 3, el artículo 6, el artículo 8 y el artículo 9 del reglamento actualmente. La exposición de motivos es la siguiente. Es imperativo para la Administración Pública Municipal contar con reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contrataciones para el municipio de La Huerta, Jalisco, actualizado y en armonía con la legislación estatal aplicable, con el fin de poder regular los procedimientos de contratación para la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que realiza el gobierno municipal y no caer en irregularidades de algún tipo. Ahora bien, la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicio del Estado de Jalisco y sus municipios prevé de forma general los supuestos que regula, pero también la misma ley otorga facultad a cada municipio para que haga su reglamento municipal en donde prevea las necesidades particulares que tiene cada municipio. Por tal razón, es por todos sabidos que vivimos en un municipio de poco menos de 25,000 habitantes, donde existe la particularidad que tanto como la cabecera municipal como las delegaciones y agencias, la gran mayoría de ciudadanos tiene algún parentesco hasta 4º grado con algún servidor público del gobierno municipal. Por eso,
La presente reforma realiza una distinción entre servidor público y funcionario público, entendiéndose este último como un sujeto con una mayor responsabilidad administrativa que un servidor público, ya que es más lógico llamar funcionario público al sujeto que tiene un nivel técnico y administrativo acreditado, dejando la denominación de servidor público al sujeto que presta un trabajo de servicio, como por ejemplo aquellos que prestan servicios secretariales o auxiliares. Finalmente, también es ampliamente conocido que en nuestro municipio, así como en la región, por la cantidad de habitantes que se cuentan, prácticamente todos los prestadores de servicios o negocios tienen algún tipo de parentesco hasta cuarto grado con algún funcionario público. Y en el caso de no poder contratar algún servicio o adquirir algún producto con los negocios locales, por esta particularidad se estaría prácticamente contratando y comprando fuera de nuestro municipio e incluso en algunos casos fuera de la región, lo que traería con ello un costo más elevado en todo lo contratado, así como estaríamos dejando de fomentar el comercio local y estaríamos yendo en contra de los mismos principios que establece la legislación estatal, donde se tiene que priorizar el consumo local para incentivar la activación económica del municipio. Por tal razón, esta reforma establece los supuestos para poder priorizar el consumo local de los productos y servicios necesarios para la operatividad del gobierno municipal. En sí, estamos hablando de reformas que se hacen. Primeramente, hacemos una distinción. El reglamento anterior hablaba ampliamente sobre servidores públicos y hacemos esa distinción porque servidor público viene siendo desde el nivel jerárquicamente más bajo hasta el nivel más alto. Entonces ahora establecemos como funcionario público nada más aquellas personas que tienen un primer nivel, en este caso vendrían siendo como los integrantes del pleno del ayuntamiento, jefes y directores, y para poder hacer una división entre todos los demás, pues por el tema es que vivimos en un municipio donde prácticamente todos somos familia hasta cuarto grado con alguien, y pues estaríamos coartando la posibilidad de que negocios locales estuvieran compitiendo para hacerse de alguna licitación o para ser proveedores del municipio. Tenemos esa particularidad muy en común en nuestra población, ya no digamos en las delegaciones o en las agencias, donde pues al ser todavía más pequeñas las localidades, ahí sí prácticamente todos tienen algún tipo de familiaridad con las personas. Entonces sí tendríamos que adaptar muy bien esta situación, si no estaríamos en un supuesto de estar haciendo compras o adquisiciones fuera, inclusive hasta de la región, porque pues también contamos en una región costa sur que yo creo que andamos alrededor de los 100,000 habitantes, un poquito más de los 100,000 habitantes, contando los 4 municipios con los que colindamos. Entonces sí tendríamos que adaptar esa situación para no estar cayendo en irregularidades, aunado a una serie de reformas que ya hemos venido haciendo, bueno, que el Pleno ha tenido a bien hacer, como es el cambio del nombre de la Unidad Centralizada de Compras, que anteriormente era la Jefatura de Compras, ahora Unidad Centralizada de Compras. Prácticamente en sí consisten esos tres artículos que se pretenden reformar. Es cuanto. Integrantes de la comisión, a su consideración del punto 4 del orden del día, si hay alguna observación o entonces, al no haber consideraciones, solicito al secretario que consulte en votación económica la aprobación del punto del orden del día. Le solicito a los integrantes de esta comisión en votación económica si aprueban el cuarto punto del orden del día en los términos propuestos. Los que estén por la afirmativa, si pueden manifestar levantando su mano. Sí. Muchas gracias, aprobado. Continuamos con el orden del día, secretario. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día, el cual corresponde al proyecto de reglamento de cementerios para el municipio de La Huerta, Jalisco. Nuevamente, si me permiten ceder el uso de la voz al licenciado Carlos Aceves para que nos dé una explicación. Gracias. Bueno, también en cuanto al reglamento de cementerios, para ser sinceros, en la actual administración, pues es por todos bien sabido que el tema de transparencia se perdió por cuestiones que en su momento se tocaron, y en físico hemos obtenido algunos reglamentos de cementerios
pero los que se han obtenido son muy antiguos, datan de la administración por allá del 2006 más o menos, y bueno, la legislación estatal y federal ha venido cambiando en los últimos años, sobre todo con la nueva implementación de la Ley General y la Ley Estatal de Personas Desaparecidas. Es por ello que surge la necesidad y la imperiosa necesidad de que se regule la situación de los cementerios municipales en el municipio, aunado de que no contamos con bases de datos, no contamos con muchas situaciones que inclusive ya en días anteriores, en meses anteriores, tanto la Fiscalía General como la Fiscalía del Estado nos han estado pidiendo información sobre ese sentido. Es por ello que nace la necesidad de realizar un nuevo reglamento, totalmente nuevo reglamento de cementerios municipales. También les comparto un poco la exposición de motivos. Es necesario que en el municipio de La Huerta, Jalisco, tenga un reglamento de cementerios actualizado y acorde a la legislación federal y estatal de la materia, para poder brindar certeza jurídica a todos los habitantes del municipio respecto a los temas de cementerios. Por tal razón, el presente reglamento se crea en armonía con la Ley General de Salud en materia de control sanitario, de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos y su reglamento, la Ley de Salud del Estado de Jalisco y también su reglamento. En este reglamento se establecen las directrices del funcionamiento de los cementerios, los parámetros para exhumaciones e inhumaciones de restos humanos, así como el uso de fosas comunes. De igual forma, se establece una definición sobre los diferentes estados de los restos humanos. Por último, en este reglamento se establece la forma de uso de las fosas, estableciendo el uso en temporalidad o perpetuidad, donde el ciudadano podrá elegir de qué forma podrá usar las fosas y existiendo una diferencia entre el pago de una modalidad y de la otra. La legislación estatal, hago un énfasis en esta situación, nos señala que preferentemente el uso de las fosas debe de ser uso temporal. ¿Por qué? Porque nos establece que los restos humanos, si la persona fallece posterior a los 15 años de edad, en 6 años ya se consideran restos áridos, que pueden ser exhumados y pueden ser depositados en le llama también la ley, cementerio de restos áridos, así como también pudieran ser incinerados. Esto es para evitar la sobrepoblación, sobre todo en los panteones. Entonces puede ser un uso a temporalidad o un uso a perpetuidad, que es lo que más común se establece o se viene usando en nuestro municipio. Pero la ley de ingresos, que fue aprobada por el Pleno para el ejercicio fiscal del siguiente año, establece las dos modalidades, uso a perpetuidad y uso a temporalidad, existiendo una diferencia económica entre uno y otro, ¿sí? Entonces, aquí ya va a quedar al arbitrio del ciudadano ver cómo paga o cómo adquiere ese servicio de fosa, ¿sí? La idea es, sobre todo, insisto, en el tema de la sobrepoblación en los panteones de todo el estado, no nada más de La Huerta. Entonces sí tendríamos que ponernos acorde a esa situación. Es cuanto. Licenciado, si me permite, no es una pregunta. Este reglamento ya se está adecuando al proyecto a la ley de ingresos para el ejercicio 2023. Sí, se está adecuando a esa situación. Vuelvo a hacer un poquito el énfasis en este tema. En el proyecto aprobado por el Pleno ya se hablaba o se habla del tema de uso a temporalidad. Entonces, ya en este reglamento se van a establecer la temporalidad en la que se pueden ser adquiridas las fosas, las modalidades y las prórrogas que pudieran darse en ese sentido. No recuerdo yo en esa vez de Cabildo cuando se aprobó, subían mucho las tarifas, o sea, era mucha la diferencia de una y de otra. No era tan radical, pero sí había una diferencia. La verdad no traigo el dato, pero creo que eran alrededor creo que rondaba entre 3 o 5 mil pesos la diferencia. No traigo el dato a la mano, pero creo que sí era eso más o menos la diferencia. Porque sí, una de las situaciones era incentivar a que se hiciera uso por temporalidad. Más que nada, que creo que es un fenómeno que todos lo hemos observado cuando vamos al panteón. Hay muchas gavetas abandonadas ya, muchas cosas abandonadas,
Abandonadas me refiero en el sentido de que no se les da mantenimiento por los familiares, inclusive eso puede ser un foco sanitario y hasta un foco de peligro a los visitantes del panteón. Entonces por eso también la misma legislación estatal nos invita a incentivar el uso temporal. Pero no es mucho, ¿verdad? Lo que se... No es mucho porque no podía hacerse también esa situación tan grande. Creo que no traigo el dato bien, pero eran entre 3 y 5 mil pesos la diferencia entre un uso a temporalidad y un uso a perpetuidad. A su consideración el punto 5 del orden del día. Antes, permítame. Sí. Ese reglamento de los cementerios apenas lo van a hacer o ya lo tienen. No, ya está hecho, ahorita se está, se va a, bueno, si es sabiendo ustedes como comisión edilicia, pues se turnaría al pleno para la votación. Está bien. Al no haber consideraciones, solicito al secretario que consulte en votación económica la aprobación del punto del orden del día. Presidenta, les solicito a los integrantes de esta comisión, si en votación económica aprueban el punto 5 del orden del día en los términos propuestos, los que estén por la afirmativa, si pueden manifestarlo, levantando su mano. Aprobado por 2 votos. Bueno, continuando con el orden del día previsto, el cual es el proyecto de reglamento de catastro para el municipio de La Huerta, Jalisco. Aquí sí quisiera voy a hacer un poquito más énfasis, un poquito largo la manifestación de motivos. Si recuerdan, ya en el pleno se expuso la autorización para crear este reglamento y el pago de honorarios a la persona que los apoyó. Hizo llegar un diagnóstico de las inconsistencias técnicas y jurídicas del reglamento para el reglamento de catastro municipal y las motivaciones para que la huerta tenga su propio reglamento municipal de catastro. Para esto nos apoyó el perito evaluador, el maestro Carlos Reyes Novoa Nogales. Me manifestó muchos puntos, les voy a ser sincero, voy a hacer énfasis en los más importantes porque sería demasiado, me mandó mucho. El primer punto, el más importante, es que la huerta carece de un reglamento de catastro propio. Supletoriamente, con un acuerdo del ayuntamiento en el año 2010, se adoptó como propio reglamento estatal de la ley del catastro. Entonces, aquí abondándolo un poquito, me decía el perito que el problema es de que en la ley estatal no se prevén algunas cosas que sí vemos en lo municipal. Entonces, esto ha ocasionado que se maneje a discrecionalidad la interpretación del mismo reglamento. Entonces, para evitar que siga pasando ese tipo de inconsistencias, se llegó a la conclusión de que era lo ideal tener el propio reglamento. Y aquí, por ejemplo, me decía él, la tabla de méritos de frente, contenida en el artículo 22 del reglamento estatal, es diferente a la tabla de méritos de frente publicada en la tabla de valores del 2022 de la Huerta, Jalisco, que esta está contenida en el decreto 28.547 que se publicó en el periódico oficial el día 4 de diciembre de 2021, y eso es una inconsistencia jurídica que puede ser usada a favor con algún amparo. Entonces ese es uno de los temas. También, por ejemplo, el reglamento estatal no incluye la diferenciación de calidades de construcción, de características como el número de baños, superficie de construcción, el ancho de los claros, altura de techo, y pues esto es lo que les comentaba, ocasiona discrecionalidad y confusión entre los mismos empleados del catastro, el catastro municipal, y puede ser aprovechado por los peritos en contra de la hacienda municipal en clasificaciones de construcciones que pueden incidir en menor cálculo del impuesto de transmisión patrimonial, ¿verdad? El otro también hablaba pues de que en la ley del catastro se señala la posibilidad del registro catastral de posesionarios en los artículos 28, 43 y 74,
y el reglamento estatal es omiso al especificar con qué documentos se debe de acreditar la posesión. Esta es una laguna que también puede ser aprovechada para hacer registros indebidos. Habla también el reglamento estatal en el artículo 82, fracción cuarta, es totalmente omiso en especificar cómo, cuándo y por qué se puede cancelar una cuenta predial. También el reglamento estatal, en el artículo 82, fracción quinta, también dice que es totalmente omiso en especificar los anexos requeridos para registrar un fideicomiso. Al mismo tenor, en el artículo 82, fracción séptima, el reglamento es omiso de especificar los anexos para registrar una fusión de cuentas. Así, en este mismo orden de ideas, son varias observaciones que hizo el perito y cómo es que no nos conviene seguir trabajando con la legislación estatal. Entonces se ha hecho este reglamento, se tropicalizó y se adecuó a las condiciones y las características de la huerta para evitar que vuelva a ser usado en contra de la hacienda municipal este tipo de lagunas y que ya podamos, en lo consecuente, pues los cálculos en los impuestos de transmisiones que sean más acorde a la realidad, ¿verdad? Entonces, es lo que me compartieron. Igual les puedo compartir el reglamento, bueno, no el reglamento, la motivación y el análisis de todos los artículos. De verdad sí está muy extenso y no sé, o quieren que lo lea completo, pues como digan, ¿verdad? El último que me pareció interesante era este. Sí. Dice que la falta de reglamentación para el registro catastral de la propiedad social y la adopción del dominio pleno de parcelas y solares, también el registro de contratos privados y escrituras públicas, así como el registro catastral de excedencias de terrenos, ha ocasionado una fuerte distorsión en la suma de la superficie del terreno de todo el padrón catastral comparado con la superficie del terreno de la extensión territorial del municipio de La Huerta. Entonces, el reglamento lo que viene a hacer es adecuarse a la realidad y que tratemos de evitar ese tipo de problemas en lo que venga más adelante, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este reglamento es cuanto. Si tuvieran alguna otra duda y si me la quieren externar. ¿Verdad? ¿Nos compartes el...? Sí, claro. Integrantes de la comisión, a su consideración el punto 6 del orden del día. ¿Alguna observación? Al no haber consideraciones, solicito al secretario que consulte en votación económica la aprobación del punto del orden del día. Claro que sí. Les solicito nuevamente a los integrantes de esta comisión si en votación económica aprueban el punto número 6 del orden del día en los términos antes propuestos, y los que estén por la afirmativa si pueden manifestarlo levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado, presidente, con 2 votos. El siguiente punto del orden del día, ¿nos apoyas? Claro que sí. Sí, el siguiente punto del orden del día es el proyecto de reglamento de catastro, el proyecto de reglamento del rastro municipal de La Huerta, Jalisco. Ahorita les voy a dar la exposición de motivos que me hicieron y les explico también lo que me dijeron. Es necesario someter a una actualización el reglamento para el rastro municipal. Esto es fundamental, debido a que a la fecha el documento que rige las acciones que realizan en el rastro concierne a las actividades que se desarrollan en esta instancia, no ha sufrido modificaciones desde el periodo administrativo 2010-2012. También es muy importante señalar que durante este periodo de tiempo, donde no se han realizado las modificaciones, la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco, ASICA, ha implementado nuevas normas que buscan dar certidumbre al consumidor sobre la inocuidad e higiene de los alimentos que se procesan en los rastros del estado de Jalisco. Finalmente, también es importante hacer mención que, aunado a estas modificaciones, existen también las actualizaciones anuales de la Ley de Ingresos Municipal, que consideran en su estructura los montos y tarifas que se aplicarán por la prestación de los servicios del rastro municipal. Aquí les voy a anexar
En cuanto a lo que habla de la legislación para el rastro, desde la administración 2010-2012, cuando se aprobó el reglamento del rastro, no se ha hecho ningún cambio. Obviamente estamos hablando de que este reglamento está muy desactualizado y precisamente por intervención de la Agencia de Sanidad, ASICA, nos han visitado y se nos han hecho varias observaciones. La principal era la actualización del reglamento. Habla del tema el reglamento anterior, hablaba del sacrificio del ganado, cómo era, pero obviamente ya no cumple, porque ahora también se habla del trato digno o la muerte digna del ganado. Entonces es parte de lo que se va a incluir en el reglamento. Aparte que se está hablando de la modificación de la estructura interna del rastro para ofrecer un mejor servicio. También se habla de la reglamentación de cómo se debe entregar la carne al salir del rastro hacia las carnicerías. Si bien ahorita creo que lo hemos visto todos, hay quien de repente carga la carne en la caja de una camioneta y va a ser, ahora a partir de ahora, tiene que ser normado que salga en el camión el que va a ir del rastro directo a la carnicería, ¿verdad? Hablamos también de... Así es. Entonces es una cuestión de sanidad, les comento, todo esto se hacía porque el reglamento lo permitía, pero no se puede seguir aceptando, entonces va a ser parte del cambio que entra en vigor. Y pues lo último fue que para la propuesta del presupuesto de egresos para el año 2023, así como en la ley de ingresos de 2023, se previeron cambios en la estructura del rastro. Algunos en el rastro eran algunos cambios en cuanto a los cobros y las tarifas que habían. Actualmente con lo que se cobra realmente no se paga la operación del rastro, ni siquiera hablamos ya de poder dar un mejor servicio. Entonces se platicó en común acuerdo con los carniceros, que son los que principalmente van a darle uso al rastro, y estuvieron de acuerdo en aumentar el cobro que se les hace a ellos siempre y cuando se les garantizara un mejor servicio, y esto fue lo que se previno en la ley de ingresos para el siguiente año. Y en este proyecto de reglamento para el rastro municipal, lo que vamos a hacer es hacer las reglas para que puedan hacerse lo que está previsto ya en la ley de ingresos, ¿no? Entonces, en cuanto a este reglamento es lo que tengo en la participación. No sé si tienen alguna duda. No sé. A consideración del punto séptimo del orden del día, ¿hay alguna observación? Al no haber consideraciones, solicito al secretario que consulte en votación económica la aprobación del punto del orden del día. Sí, creo que sí. Le solicito a los integrantes de esta comisión, sin votación económica, aprueban el punto antes previsto en los términos propuestos. Los que estén por la afirmativa, si pueden manifestarlo levantando su mano. Aprobado, presidente, con los votos. Derivado de lo anterior y en virtud de que no existen argumentos adicionales al respecto y con el objeto de cumplir con el reglamento de las sesiones y comisiones edilicias del Honorable Ayuntamiento Constitucional de La Huerta, se emiten los siguientes acuerdos. Primero, se aprueba el proyecto de reforma del reglamento de adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento y contrataciones para el municipio de La Huerta, Jalisco. Segundo, se aprueba el proyecto de reglamento de cementerios para el municipio de La Huerta, Jalisco. Tercero, se aprueba el proyecto de reglamento de catastro para el municipio de La Huerta, Jalisco. Cuarto, se aprueba el proyecto de reglamento de rastro municipal de La Huerta, Jalisco. Quinto, se ordena hacer las gestiones necesarias para la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de La Huerta, Jalisco. De acuerdo. Entonces, les solicito a los integrantes de esta comisión, si en votación económica aprueban los acuerdos en los términos propuestos, y los que estén por la afirmativa, si lo pueden manifestar levantando su mano. ¿Sí? Aprobados los acuerdos, presidente. Continuamos con el punto siguiente. Sí, claro. El siguiente punto en el orden del día corresponde a los asuntos generales. ¿Algún asunto que tengan? Yo nada más
Huerta Jalisco sí se pase aquí, o sea, si lo Hacia- veamos antes. Sí. ¿Sí? Eso es todo. Sí, de acuerdo. Ya se nos- Nada más sería eso, ¿verdad? El, Bueno, entonces continuando con nuestro orden del día, Presidenta, le comento que el siguiente punto es la clausura de la sesión. ajá. Con el fin de dar el último punto cumplimiento al último punto del orden del día, será por clausurada la presente sesión ordinaria. Solicito la aprobación de la presente acta en votación económica. Entonces, nuevamente le pido a los integrantes de esta comisión si están de acuerdo en que se apruebe la presente acta en los términos propuestos, y quien esté por la afirmativa, si lo puede manifestar levantando su mano. Aprobado, Presidenta. En virtud de no haber más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 13 horas con 18 minutos del día en que se actúa. Muchas gracias.